Muy bien. La primera actividad tiene que ver con uno de los materiales más comunes, más cotidianos de nuestra vida. Me parece que hoy en día no podríamos imaginarnos una vida sin este tipo de materiales porque absolutamente todo o la mayoría de las cosas, el 80% de aquello que nos rodea, está hecho de este tipo de compuestos que son flexibles, duraderos, a pesar de que el tiempo pasa, a pesar de que a veces están manipulados o los tratamos con menos delicadeza que otro tipo de materiales. Entonces, no solamente está, fíjense, en lo que son los cubiertos, botellas, bolsas, que es lo más común, ¿no? Sino que hoy por hoy se fabrican vestimentas con este tipo de compuestos. Hay ropa hecha de tela que proviene de este tipo de plásticos. Claro que está tratada de una manera distinta para que sea agradable a la piel, sea cómodo usarlas, ¿no? También se tienen zapatos con este tipo de material, se tienen incluso accesorios que podemos llevar. Los propios artículos personales suelen estar hechos de plástico. Hay aparatos eléctricos que están compuestos también por partes plásticas. Entonces, absolutamente todo pareciera que está compuesto por este tipo de materiales. Entonces, de ahí iba la primera parte. Dice, anota el nombre de 3 plásticos presentes en la vida cotidiana. Ustedes aquí podían colocar 3 objetos. Por ejemplo, vasos de plástico. Ojo, si colocaron artículos, no lo borren. Aquí solamente es para ilustrar algunos ejemplos o mencionar algunos ejemplos que pudieron haber colocado, ¿sí? Si ustedes pusieron sus propios artículos personales, no lo borren, está bien. Si pusieron aquí nombres de polímeros, ahí sí, porque esos polímeros van más adelante. Entonces, si colocaron aquí nombres de polímeros, coloquen nombres de artículos cotidianos. Pueden ser bolsas de plástico también, bolsas de plástico y ropa también de plástico. Ropa de origen plástico. No todo ahora es 100% algodón ni 100% piel como anteriormente se hacía. Y esto es porque además de la producción tan costosa que lleva a realizar este tipo de telas que son 100% algodón o 100% piel de animal, también se lleva o una de las principales consecuencias que tiene esta producción es el rápido agotamiento de los recursos naturales. Nosotros sabemos que hoy en día el planeta pues está sufriendo muchísimo. Entonces, recurrir a esto, tener que plantear hectáreas y hectáreas de algodón y tratarlas y demás con fertilizantes y varias cosas, pues hace que la producción sea más costosa y al final no se tenga la misma cantidad de material como cuando se fusiona, digamos, con otro tipo de compuestos que son más fáciles y más baratos de conseguir, ¿no? También lo mismo con aquellas ropas de piel que antes, en muchísimo tiempo anterior, igual los zapatos de piel, eh, eran lo más cotizado, eran lo que estaba de moda, era aquello que las personas con suficiente posición económica podían comprar. Ahora ni siquiera eso, porque pues por una parte está el trato hacia los animales, no es posible que hoy en día se siga trabajando de esa forma porque la producción de pieles pues a veces no es ni siquiera necesaria en cuanto a la vestimenta. Hay muchísimas otras opciones y por lo tanto no se debería consumir. Y por otro, les digo, la cuestión esta del cuidado y el respeto hacia los animales.
Y vamos con la siguiente, número 3. Dice, investiguen diferentes fuentes. Aquí ya empezaba ahora sí la investigación. ¿En qué consisten estos dos métodos de elaboración de plásticos? El moldeo por inyección y el moldeo, por compresión. Empezamos con las participaciones. ¿Qué investigaron en moldeo por inyección? Yo puse que es una máquina para fabricar productos de plástico. No sé si está bien. Ok, se utiliza una máquina para elaborar justamente los productos de plástico. Entonces, ahí hay una parte, es correcta, pero le hace falta algo más. Entonces, se utiliza maquinaria especial. ¿Por qué será que se dice por inyección? ¿Por qué será que se llama así, por inyección? Porque inyectan una botella o algo así, más o menos. Así es. Cuando se elaboran esos plásticos, sobre todo desechables, entre comillas, se utiliza esa técnica. El material principal es muy moldeable, ¿no? Tanto que se puede inyectar. Entonces, una vez que se inyecta una maquinaria especial, esta maquinaria lo que hace es moldear con base en esa materia que se le ha colocado. Es como, por ejemplo, el vidrio. No siempre se utiliza una misma técnica para el vidrio, pero es algo similar en cuanto a que la materia principal, aquella que se va a moldear, es más de tipo líquido, ¿sí? Tiene una apariencia más, sí, más de fluido, vaya. Entonces, se utiliza maquinaria especial a la que se le inyecta el compuesto plástico. Ahora, por compresión, ¿qué es lo que pasa? Es cuando hay una máquina y aplastan, digamos, el plástico y adquiere la forma de la máquina y ya de ahí salen ciertas cosas con cierta forma. Así es. Entonces, el moldeo por compresión, como menciona Adrián, se comprime para crear principalmente placas. Entonces, se utiliza la compresión en la elaboración de placas. Es como una prensa. Este tipo de método se utiliza sobre todo cuando se van a fabricar objetos de plástico de mucha duración. O sea, son muy densos, son muy duros, son muy difíciles de romper y también de deshacer. Y pues como ustedes saben, la mayor cantidad de desperdicio humano que hay en el planeta proviene de un origen plástico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas compañías, sobre todo en los Estados Unidos, allá arriba de nosotros, empezaron a darse cuenta de esto. ¿Y qué es lo que empezaron a hacer? Empezaron a diseñar viviendas hechas a base de ladrillos de plástico. Entonces, esto, claro, daba lugar a, por un aspecto, se iba aprovechando todos esos desperdicios plásticos y por otro se le daba dando un nuevo uso de mayor provecho, ¿no? Que era construir casas de plástico. Claro que las condiciones climáticas de esos lugares lo permitían, estaba perfecto. Pero se imaginan ustedes aquí en Yucatán una casa de plástico.
Yo creo que si de por sí ya sufrimos un poquito por la cuestión del calor con el concreto que respira un poco, hacerlo de plástico, híjole, yo creo que estaría muy, digamos, extremo, ¿no? La experiencia de vivir en una casa de plástico no creo que sea la apta aquí por las condiciones climáticas que ya tenemos. Entonces, en ese sentido, el moldeo por compresión se utiliza en ese tipo de actividades, en la elaboración de placas, en la elaboración de tubos también, en la elaboración de parches de plástico, algunos objetos tridimensionales también de plástico, como por ejemplo el moldeo de ciertas piezas para ciertos objetos de uso común en lavadoras, ciertas partes de motor, entre comillas, digamos, motores de engranajes para ciertos objetos, etc. Bien, chicos, pasamos a la siguiente página. Maestra, ¿hay que corregir eso o hay que copiar? No, si tenían algo distinto a lo que acabamos de colocar, entonces sí. Pero si la idea era la misma, no hay que corregir. ¿De acuerdo? Vamos con lo que sigue. Ahora sí, la tabla. Muy bien. En la tabla, todos los que me entregaron tuvieron correcta esta columna. Polímero del cual proviene. Eso está muy bien. Ahora, hubo algunos resultados distintos en cuanto a termoplástico o termoestable. Vamos a analizarlo. Recuerden que el termoplástico es el que es flexible a altas temperaturas y el termoestable es el que permanece a altas temperaturas. No se moldea ni tampoco es que se vuelva más suave. Entonces vamos a analizar estas dos columnas que fue donde hubieron estos errores. Los tubos de drenaje, ¿son termoplásticos o son termoestables? Los tubos de drenaje son termoestables, chicos. No es que se moldeen ni que se configuren de acuerdo a el calor o la temperatura frente a la que estén. Los envases de refresco son termoplásticos. Si ustedes calientan una botella de cualquier bebida, se van a empezar a dar cuenta que se va a fundir antes de que completamente se queme. Ustedes pueden moldear esa pasta que se genera. El pantalón sintético es termoestable. El forro para libros es termoplástico. Los vasos de unicel son termoplásticos también. No soportan altas temperaturas. En cuestión de que cuando empieza a suministrarse mucho calor a este tipo de vasos, sucede algo similar que cuando lo hacemos en los envases de refresco. Empieza a crearse ahí una pasta antes de que se achicharre por completo. Entonces, eso quiere decir que es termoplástico. Antes de que se empiece a quemar, se forma una pasta que permite que ese componente, ese compuesto químico sea flexible. Los cubiertos de plástico también son termoplásticos. Los juguetes de plástico, termoplásticos. Y las bolsas para basura, termoplásticas. Entonces, si se dan cuenta, aquellos objetos plásticos de uso común que tienen que soportar un trato más extremo son aquellos que son termoestables. Los que tienen que durar mucho más tiempo, los que tienen que enfrentarse a situaciones más extremas, son los termoestables. ¿Esto para qué? Para que duren y no tengamos que comprar nuevos en poco tiempo, sino que lo que nos ofrecen es una experiencia de durabilidad conforme va pasando los años incluso,
y que muy pocas veces es necesario cambiarlos, ¿no? Por ejemplo, los tubos de drenaje, antes se utilizaba el cobre, sobre todo en la zona social, en la zona en la que vivimos, se utilizaba mucho el cobre, pero es muy caro. Y si bien cumple con la función que queremos, también los tubos de PVC, y ahorita vamos a entrar al siguiente apartado, los tubos de PVC cumplen exactamente la misma función y son más económicos y también duran mucho, justamente porque son materiales resistentes a las temperaturas, al peso de cualquier objeto o construcción que puede estar sobre ellas. Entonces, me parece que este es un gran ejemplo de cómo el plástico ha venido a revolucionar la forma en cómo incluso se construyen casas, ¿no? Los sistemas necesarios para una vivienda pueden ser a partir del uso de plásticos. Bien, chicos, vamos con la que sigue. Dice, escribe los nombres de estos plásticos. Muy bien. PVC. ¿Qué quiere decir PVC? Chicos, ¿qué quiere decir el PVC? Pues yo puse policloruro de vinilo. Muy bien. Es policloruro de vinilo. Es un tipo de compuesto también de origen plástico. Bien, Mía, gracias. El PE, ¿qué quiere decir? Creo que es polietileno. Polietileno, así es. El PET, Tereftalato de polietileno. tereftalato de polietileno. Muy bien. El PP, Polipropileno. polipropileno. Ahí, aquí, polipropileno. ¿Y el CF2? Puse la fórmula de polímero. Es un polímero, así como todos los demás, pero Sí. ¿cómo se llama? La fórmula de polímero. Ajá. O sea, este compuesto, este es un polímero, así como los anteriores. Pero, ¿cuál es el nombre que recibe? Mm, Se llama fluoruro de vinilo. Fluoruro de vinilo.
Y sí, es de la misma familia que todos los anteriores. Fluoruro de vinilo. Ahora, todos estos materiales muchas veces los pueden encontrar en los envases de aquellos productos que consumimos. Por ejemplo, el PVC, pues es como comúnmente se le llama este tipo de plástico para el drenaje. El PE a veces viene como componente secundario de la ropa. El PET es lo que más nos rodea diariamente en cualquier lugar en el que estemos, porque es el principal componente de las botellas de plástico y de los utensilios de plástico, también las bolsas y demás. El PP y el CF2, estos dos no son tan comunes, pero eso es porque suelen ser muy específicos dentro de una, o más bien dentro de toda la fabricación de los plásticos. Entonces, todos estos son componentes para la fabricación de plásticos. Después dice, investiga y anota 3 desventajas de los plásticos. Bueno, aquí incluso no era necesario que ustedes investigaran, sino más bien a partir de la reflexión que hemos estado teniendo sobre estos materiales, ¿cuáles pueden ser 3 desventajas de su uso? Contaminación. Y no Contaminación. puede ser extracción del petróleo. Muy bien. Vane y Adrián tienen una Un respuesta reciclaje similar. caro. Reciclaje. Reciclaje. Adrián y Vane, ¿qué me habían mencionado del petróleo? Que se consume mucho y no es bueno. Alto consumo. O un reciclaje relativo. Como se utiliza el plástico cuando realizan Ok, un arte. muy bien. Reciclaje caro No, y parcial. Reciclaje relativo. Ándale, relativo. Sí, Jos, me parece que iba a hablar. sí, no combinable o algo así. Me parece que eso se refiere a que no es degradable. Muy bien, chicos. Entonces, fíjense, aquí ya tenemos varios conceptos, pues que de cierta forma caracterizan o culpan directamente a los plásticos de ser una maldición, ¿no? Pero pues justamente en la clase anterior dialogamos sobre esto. El problema no es el plástico, sino el alto consumo que se tiene del mismo y la poca conciencia sobre su reciclaje. Entonces, hay que empezar a tomar acciones sobre esto. Si algo no es necesario, no hay que comprarlo en realidad. Me parece que actualmente la era de las redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok y demás, ha propiciado a que se compre muchísimo en exceso y no se han detenido a pensar en el impacto ambiental que se puede llegar a tener. Con el hecho de pedir algo por internet, algo que a lo mejor no necesitamos o algo que a lo mejor nos podemos conseguir por cuenta propia, y al ir a lo mejor a una tienda, tal vez no en estos momentos, pero sí más adelante, ir a una tienda, consumir de forma local, no generan este tipo de materiales secundarios, ¿no? Porque como les mencionaba,
El hecho de pedir algo por internet no solamente incluye el transporte, que ya de por sí es una alta contaminación, los medios de transporte, sino que también conlleva el uso de cajas, y eso ya es, por un lado o por un sentido, el uso de árboles, papel y demás, y también el hecho de que tu producto venga embolsado, que haya salido de una bodega y demás, pues supone el uso de plásticos de diferentes tipos. Entonces, esta era del consumismo sí ha estado muy, muy, muy potente. Solamente hay que ser más responsables, reflexionar más sobre aquello que podemos consumir y cuidar lo que tenemos, porque justamente los plásticos son pensados para que duren. Entonces hay que cuidar lo que tenemos, ser cuidadosos, ordenados con nuestros objetos personales para que no se rompan o para que no se echen a perder y tener que comprar otro, ¿no? Entonces la reflexión, chicos, va hacia ahí, empezar a ser un poquito más conscientes y más considerados con el medio ambiente, que ya de por sí está muy mal. Muy bien, chicos, entonces espero las correcciones el día de hoy. En la parte que dice consigna, ¿sí? Consigna, actividad 1. Ahí van a entregar lo colocado el día de hoy. En caso de que esté bien la respuesta, no hay necesidad de corregirla. En caso de que sí esté mal, pues entonces ahí ya se identificará la corrección para que puedan obtener sus 10 puntos correspondientes, aparte de la participación. El día de hoy, pues sí participaron varios, me da mucho gusto, ojalá ahí lo puedan hacer en las siguientes actividades. Aquellos que no, pues entonces anímense a hacerlo. Mía. ¿Hay que palomearlas o hay que escribir? Como dice señora, si se trata de termoplástico y demostrarle. Ah, ok. Aquí lo podían palomear, ponerle una tachita o escribirlo. Solamente era indicar cuál era, ¿sí? Entonces, Mía, en tu caso, si lo escribiste, lo puedes hacer escrito, no hay ningún problema, ¿sí? Esto lo vamos a entregar donde dice entrega actividad 2. No, esto lo van a entregar donde dice consigna, 2 puntos, actividad 1. Ok, ahí lo van a entregar. ¿Qué van a entregar en el otro? Y el que está allá, ¿qué vamos a hacer? A eso vamos. En ese que dice entrega para el día de hoy, me van a entregar la investigación realizada de la actividad 2. Dice, ¿qué ha aportado México a la química? Antes de empezar, en el tiempo que nos queda, me interesa compartirles nuevamente un video. Les voy a dejar de compartir un momento. Por el chat les voy a mandar un enlace a un video, chicos, a manera de introducción a esta segunda actividad. Si nos da el tiempo, platicaremos al respecto, pero si no, pues entonces se quedan con el video, lo ven en casa, realizan la investigación en casa y entregan. El día de mañana lo que vamos a hacer es justamente platicar sobre este video y revisar la actividad para que nuevamente la entreguen ya corregida. Muy bien, ahí va. Ese es el enlace que les pido por favor que observen. Me parece que, bueno, nos quedan menos de 3 minutos, me parece que no lo vamos a acabar, pero guarden el enlace, por favor, cópienlo. Lo pueden adjuntar a YouTube. Lo copian, pegan en la barra de YouTube y guardan el video. O lo empiezan a Yo tengo una duda. Jocelyn. Cuando calificó mi tarea me lo devolvió. ¿Por qué me lo devolvió? Para que ya aparezca entregada. ¿Qué? Ok, aquí hay una confusión porque son 2 tipos de tareas que recibe Classroom, ¿sí? Una en la que hay una puntuación.
A ustedes se les devuelve la tarea cuando ya tienen puntuación asignada, ¿no? A veces dice ahí 5 de 5, 4 de 5, 3 de 5 o 0 de 5, ¿no? Y otra tarea en la que se les devuelve sin puntuación, pero eso no quiere decir que esté mal o que no se haya aceptado, sino que ya se aceptó, ya se revisó y ahora te la estoy devolviendo para que tú ya sepas que ya se revisó, o sea, ya está asentada esa tarea. ¿Sí? Entonces no se asusten si se les devolvió a todos los que me entregaron esa tarea, se les devolvió porque ya está revisada. Entonces a mí me aparecen todos ustedes que me entregaron la clase pasada con palomita. Todos los que me entregaron la sesión pasada aparecen en palomita porque entregaron en tiempo y forma. Muy bien. Ok. Bien, chicos, entonces les dejo la actividad para el día de hoy. Se trabaja, me la entregan y nos vemos el día de mañana para química y en un ratito para mate. Muchas gracias, chicos. Adiós, maestra.